La recesión ha comenzado y todavía no nos hemos dado cuenta. Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de qué es una recesión, quién determina cuándo sucede una recesión económica y qué otros datos alternativos podemos observar que nos indican que a lo mejor esta recesión ya ha comenzado. Como siempre, antes de comenzar, si les gusta el contenido del canal, pueden apoyar suscribiéndose o con un like. Comencemos. Bueno, lo primero que hay que entender o comprender antes de poder profundizar un poco más en el tema es qué es una recesión, ¿no? Y de acuerdo a Oxford, lo define de la siguiente manera, ¿no? Una recesión es un periodo de donde la actividad económica declina de manera temporalmente y obviamente el trade and industrial activity se reducen y generalmente se identifica por una caída en el GDP en 2 trimestres consecutivos. Ahora, esta parte es súper importante porque tradicionalmente es la que los economistas nos indican como la principal pauta para identificar una recesión. Sin embargo, en el año 2022, es decir, el año pasado, cuando los mercados estaban cayendo, vimos que el GDP se contrajo efectivamente por 2 trimestres consecutivos. Dicho esto, la Casa Blanca salió con un comunicado y dijo, no, eso no es la definición de recesión porque A, B, C, bla, 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 ¿no? Entonces aquí podemos también platicar un poco de, obviamente al gobierno no le conviene admitir que existió o que existe una recesión, entonces va a cambiar la definición de acuerdo a lo que le convenga. Y el problema principal es ¿no? Que no, a pesar de que tenemos esta definición que normalmente es aceptada, no hay una definición oficial, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa o quién determina las recesiones? Bueno, principalmente este órgano que es el National Bureau of Economic Research, ¿no? Y él las determina en base a las variables X, Y o Z, ¿no? O sea, en base al crecimiento del GDP, en base a la tasa de desempleo, en base, etcétera. Pero insisto, no hay una fórmula oficial, ¿no? Es un comité de 8 economistas que dicen, ¿sabes qué? Bla, bla, X, Y, esto pasó, entonces sí hay recesión. O sea, es que no lo considero una recesión, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado porque al no existir una definición oficial o una manera, una fórmula oficial de admitir o de evaluar si existe una recesión, pues queda a manos literalmente de estas 8 personas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro problema que tiene este organismo? Que normalmente las determina una vez que ya acabaron, ¿no? Es decir, a 6 meses ven los datos y dicen, ah, sí, hubo una recesión económica que duró tanto. Fue, no sé, del 2022 a principios del 2023. Listo. ¿Ok? Entonces, pues eso ya realmente no sirve de nada más que para ver qué fue lo que nos dice la historia, ¿no? Entonces, ahí hay bastantes problemas con la definición. Insisto, el hecho de que no haya un método oficial para determinar una recesión también es bastante problemático porque puede ser manipulado de acuerdo a los intereses políticos. Ahora, que nosotros podemos analizar de manera más sencilla o más inclusive simple, pero que nos puede dar una mejor idea de si realmente existe esta desaceleración económica que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que uno de los temas más importantes para ver esto, o el indicador más importante, son las utilidades del SP 500, ¿no? ¿Por qué del SP 500? Porque hay que recordar que el SP 500, a pesar de que no representa toda la economía, representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que inclusive normalmente tienen operaciones internacionales, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, son un indicador importante de qué es lo que ha estado pasando en la economía global, ¿no? Significa que si estas utilidades decrecen, toda la economía o todas las pequeñas y medianas empresas van a sufrir, no, pero probablemente sí. ¿Por qué digo esto? Porque pues si vemos que empresas como Apple, Microsoft, Costco, eh, Target, etcétera, todas al mismo tiempo están teniendo menos utilidades, están vendiendo menos, pues normalmente nos va a indicar que las pymes pues van a tender a hacer lo mismo. Insisto, no es tampoco una ley dura, pero estadísticamente es mucho más probable. Ahora, ¿cuál ha sido el detalle? Que si vemos el último trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2021, vemos que las utilidades efectivamente han experimentado un decrecimiento año con año, ¿no? Específicamente, la tablita, si lo quieren ver así, gris que estamos viendo, es las expectativas y la azul es la realidad, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó?
Como pueden observar, en el primer trimestre todavía no tenemos los datos no oficiales, pero vemos las expectativas que estaban en la caída de un 6.7%, mientras que en el cuarto trimestre de 2022 hubo efectivamente una caída del 4.6%. Ahora, estos datos así nada más no los podemos analizar, que es lo que siempre les digo. Hay un factor muy importante que ha sido vital en estos años y ha sido la inflación, ¿no? Hay que recordar que siempre tenemos que comparar datos reales, no nominales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si estamos viendo estos datos? Decimos, bueno, un decrecimiento del 4.6% año con año no es tan malo. Vemos acá periodos de la pandemia donde los decrecimientos fueron todavía mucho más brutales. Sí y no. El problema es que hay que ajustar estos datos para la inflación, ¿no? Y si consideramos que básicamente en el 2022 hubo una inflación de un 7-8%, estamos hablando que las utilidades decayeron de manera todavía más importante, ¿no? Porque pues no solo es el tema nominal, sino hay que considerar que pues obviamente el valor del dinero ha caído y por ende la caída es más fuerte, ¿no? Entonces esto es algo súper importante. Inclusive si hubiéramos tenido estos 2 trimestres con crecimiento cero, hubieran seguido siendo datos bastante malos por el tema de la inflación que tenemos detrás, ¿no? Bueno, lo mismo, no es lo mismo que haya una caída en las utilidades de un 2% cuando la inflación es del 2%, aunque haya una caída de utilidades del 2% cuando la inflación es de un 10%, ¿no? Por poner un ejemplo un poco más radical. Entonces es algo súper importante que tenemos que considerar al momento de hacer el análisis. ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque esto nos indica que estos trimestres la caída ha sido bastante significativa, ¿no? Inclusive llegando al doble dígito. Ahora, ya si comparamos estos números con el decline que ha tenido el S&P 500, básicamente con la duración, etcétera, podemos estandarizar las recesiones de acuerdo a su tamaño, ¿no? Y vemos las recesiones que han durado más y que obviamente pues han perdido más el S&P 500 porque la caída va hacia aquí y la duración va hacia acá. Vemos que estos datos o estos años es donde ha habido recesiones que podemos considerar severas, mientras que, por otra parte, estos datos en el círculo verde son años donde las recesiones han sido leves. Y ese es otro tema muy importante que hay que terminar inclusive de aclarar. Que haya una recesión no significa que tenga que pasar lo mismo que el 2008 o lo mismo que en la pandemia. Insisto, es muy diferente la magnitud de la recesión. Existen recesiones que a lo mejor duran poco o a lo mejor la caída no es tan fuerte. Existen obviamente también recesiones que son más abruptas, que llaman más la atención, como la del 2007, la de 1973, la burbuja del Nasdaq del 2001, etcétera, ¿no? Entonces hay que también entender que no todas las recesiones son iguales y no necesariamente tienen que ser grandes, pueden ser chicas, pueden ser medianas o pueden ser grandes, ¿no? Entonces eso también es súper importante entenderlo. Y en el año 2022 tuvimos una caída del 24% del S&P 500 con una duración que llevaba en ese momento de 6 meses, que la duración era corta, la caída era fuerte, pero caída dentro del círculo de una recesión leve. Ahora, al día de hoy ya se recuperó esta información, la vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿qué es lo importante de acá? Que también, insisto, no estamos considerando la inflación. Otra vez, si vemos que el S&P 500 cayó un menos 24%, pero lo ajustamos a una inflación del 7%, vemos que la recesión fue bastante importante, ¿no? O la caída del S&P 500 fue bastante importante, específicamente de un 31%, y pudo haber llegado a ser más, ¿no? Entonces también es algo muy importante porque la gente no lo está dimensionando. Y esto nos va a llevar al último punto, que es el mercado, ¿no? ¿Cómo reacciona el mercado? Aquí tenemos el índice que es el Nasdaq 100, las empresas tecnológicas, las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos, ¿ok? Entonces aquí un tema muy importante, ha habido una recuperación muy fuerte, ¿no? Entonces la gente ya se empezó a decir, no, ya estamos en una burbuja otra vez, no sé qué, etcétera, porque muchas empresas han recuperado bastante su valor. Pero acá hay dos puntos importantes. Si tomamos un poco el visto largo y vemos la gráfica, nos damos cuenta que ni siquiera hemos llegado o nos hemos recuperado a los niveles más altos del 2022, ¿ok? Todavía estamos lejos de este nivel all-time high que llegamos. Además de esto, insisto, no estamos considerando la inflación. No es lo mismo que el S&P 500 crezca un 20% con una inflación del 1% a que crezca ese 20%, pero con una inflación de un 9-10%, ¿no? Entonces también, insisto, dimensionar la parte de la inflación. Obviamente, si recuerdan videos anteriores, yo les comentaba que lo más probable es que
mínimo de octubre había sido el mínimo de este mercado de osos. Efectivamente resultó siendo el caso y hemos visto ya esta recuperación con esta tendencia bastante positiva. Ahora, sí hay que aclarar que esta subida que hemos observado en el último mes ha sido una subida completamente vertical y el mercado normalmente no sube así. Entonces no se me haría nada raro que podamos ver una leve contracción para luego seguir con la tendencia, ¿no? O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? No esperen que siga subiendo semana con semana, con semana, con semana y veamos una gráfica así. Ya si llegase a pasar esto, pues estaríamos hablando temas de una burbuja, ¿no? En general, yo creo que uno de los factores más importantes también que ha ayudado mucho a la recuperación del mercado ha sido todo el tema de la inteligencia artificial y de las mejoras que promete en productividad. Más que nada, todavía no sabemos o no tenemos un dato duro de qué tanto va a aumentar la productividad en las empresas, pero es un dato que el mercado está esperando que suceda. Obviamente, si no sucede, pues pudiesen haber caídas un poco más fuertes, pero mientras suceda algo más o menos a lo esperado, no debería haber gran diferencia. Ahora eso es todo por el video de hoy. Si les gustó el contenido, como siempre, pueden apoyar con un like. Nos vemos en el próximo.